Bienvenidos a tu conferencia del programa La Marca de la Excelencia. Primero que nada, quisiera saludar a todas aquellas personas que dedicaron un poco de su tiempo para estar en la sala y tomar participación de esta gran conferencia. En segundo lugar, agradecerle también a mi gran amigo Aldo, quien es el encargado de organizarlas. Aldo y yo nos conocemos desde el año 2012 y hemos hecho ya algunas conferencias de las cuales más adelante le podríamos ir hablando para que ustedes tengan, digamos, la facilidad también de formar parte del equipo de la marca de la excelencia. Yo quisiera dedicarle esta conferencia primero a Dios, a mi esposa, a mis hijas Valentina, Fiorella, Francesca, Isabela, a mi nieto Samuel, a mi amigo y mentor, el doctor Henry Pasos, quien fue mi maestro durante 30 años y que con su gran sabiduría me llevó de su mano hasta convertirme en parte de lo que soy hoy en día. Bueno, bienvenidos a tu programa La Marca de la Excelencia, cuyo objetivo principal es el aporte de herramientas muy valiosas y efectivas que son necesarias para alcanzar un nivel más óptimo y equilibrado, ¿no? Entre elementos que son importantes, esenciales, como lo son la parte física, mental y emocional. Este nuevo concepto integral viene a darnos la respuesta a muchas interrogantes, ¿no? También nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el día a día. Pero en esta ocasión te presentaremos una conferencia la cual tiene como título Oportunidades Invisibles. Oportunidades Invisibles nos va a ayudar a eliminar o a manejar ciertos patrones y creencias que nos obstaculizan para lograr cualquier meta que nos propongamos, ya que por lo general estamos totalmente cegados ante las buenas oportunidades, sobre todo a nivel personal, profesional, empresarial, inclusive en la parte de nuestra salud integral. Es por eso que en esta oportunidad nos adentraremos con, con temas fascinantes como son, por ejemplo, los paradigmas. Pero antes de comenzar, permíteme presentarme. Mi nombre es Evandro Climastone, nací en Maracaibo, Venezuela. Me gradué como técnico superior en publicidad y mercadeo en la hermosísima ciudad de Caracas. También estudié psicoterapia. Me especialicé en terapias, en técnicas de terapias complementarias, que son las mal llamadas terapias alternativas, como por ejemplo lo son la digitopuntura, la reflexología, la terapia neural, los masajes terapéuticos, terapias de Reiki, terapias de visualización, meditación, relajación. Soy coach y conferencista internacional en todo lo relacionado con el desarrollo humano, sobre todo en el área personal, profesional y empresarial, con una experiencia de más de 30 años. Inclusive yo me convertí en coach desde muchísimo antes que se le acuñara esta palabra a esta noble profesión. Soy el director de la Fundación Henry Pasos desde 1987 y soy director de Evandro Climastones Consultores. Bueno, y ahora sí, ya para adentrarnos a la conferencia, entonces comencemos por hablar un poco de dónde provienen nuestras creencias. ¿Por qué nosotros nos formamos esos paradigmas con los que vivimos en el día a día? Yo les estuve explicando, pues yo sé que muchos de los que están presentes estuvieron en la conferencia pasada, que cuando nosotros nacimos, nuestra mente está limpia de todo tipo de información, o sea que nuestro cerebro está vacío, pues, como un CD virgen. Pero a medida que crecemos,
nuestros padres y nuestro entorno social nos educan y condicionan la mente para las dificultades y los desafíos mal manejados. Lamentablemente es así. El problema es que en su afán por enseñarlo todo, nuestros padres muchas veces exageran todo, trayendo como consecuencia muchos traumas y lagunas en el comportamiento de nosotros. Hace tiempo leí que unos científicos norteamericanos llevaron a cabo un estudio con una serie de niños para saber qué oían exactamente al cabo de un día. Y con los datos descubrieron que un niño, desde que nace hasta que cumple los 8 años de edad, oye unas 100.000 veces la palabra no. Yo te voy a dar un ejemplo. No te acuestes tarde, no metas las manos allí, no abras la nevera, hoy no salgas a jugar, no pongas los pies sobre el mueble, no llores, no hables, cállate. Y otro dato chocante es que por cada elogio que el niño recibe 9 regaños. Entonces, y si a eso le sumamos las veces que nos dicen que no servimos para un carajo, que para qué nacimos, que somos unos ineptos, que somos unos incapaces. Entonces, pero qué estadísticas tan alarmantes veo yo. Y es algo que nosotros en el transcurrir de nuestra vida no lo tomamos en cuenta. No tomamos conciencia de dónde provienen nuestras limitaciones. Y lo peor de todo es que la mayoría no estamos conscientes de eso, lo repito, no estamos conscientes de eso. ¿Y cómo queda nuestra mente después de tantas negativas? Pues se crea un montón de limitaciones que condicionan nuestra inteligencia y nuestra creatividad. Nuestro talento desaparece poco a poco y queda en su lugar una montaña de reglas y normas de conducta, ¿no? Y la mala noticia es que, es que esas normas y conductas siguen allí de generación en generación en la mayoría de los casos. Pero ahora fíjate, te has puesto a pensar por un momento en la cantidad de limitaciones que habrá en nuestra mente. Ahora, la buena noticia es que nosotros podemos dar la vuelta a la situación con las técnicas adecuadas. Y yo te puedo asegurar que es posible revertirla. En mis años de experiencias, así me lo han demostrado, sobre todo con los cientos de personas que yo he tratado que padecen de enfermedades terminales, porque de alguna manera podríamos llamar que es una enfermedad no terminal, pero sí una enfermedad a limitaciones mentales. Comprendamos que muchas de las limitaciones que nos impiden alcanzar nuestras metas solo existen en nuestra mente. Ahora escucha la historia en el transcurso de la conferencia también escucharás historias de éxito, sobre todo de personas y empresas que han logrado superar obstáculos aparentemente infranqueables solamente cambiando el chip. Pero fíjate, también a veces inconscientemente todas estas situaciones nos llevan a manejar otras emociones como son en estos casos los miedos. El miedo o temor es una emoción, digo yo, que caracterizada, ¿no? Por una intensa sensación muy desagradable, ¿no? Provocada por la presencia de un peligro real o supuesto. Es una emoción que muchas veces se deriva de atrevernos a tomar riesgos. Y de eso también vamos a hablar más adelante. Muchísimas veces en mis sesiones de coaching, cuando son los miedos el tema principal de mis clientes, yo siempre les pregunto, ¿a qué le tuviste mucho miedo en el pasado? ¿Por qué? Porque la única manera de manejar los miedos presentes, es trabajar en nuestros miedos pasados y así poder tomar el total control de nuestros proyectos de vida, de nuestras acciones, inclusive de nuestros pensamientos. Los miedos constantemente nos paralizan
y nos impiden ver más allá de nuestra frontera del saber, los, más allá de nuestros conocimientos que de alguna manera hemos adquirido mediante lo que hemos estudiado, más allá de nuestra profesión, eh, más allá de nuestra especialización en un área determinada, y nos alejan cada vez más de nuestros propósitos. El motivador y escritor, el doctor David Schwartz, en su libro La magia de pensar en grande, es muy claro al referirse a los miedos. Él dice, el miedo es real, es el enemigo número uno del éxito. El miedo impide a la gente que capitalice una oportunidad. O sea que la oportunidad está allí y no la vemos. Continúa. El miedo echa abajo la vitalidad física. El miedo hace realmente enfermos a los individuos. Causa dificultades orgánicas. Acorta la existencia. El miedo te cierra la boca, inclusive cuando quieres hablar. Recuerda que cuando éramos niños, nuestros padres nos decían, o adultos, inclusive en el colegio nos decían, que nos calláramos porque la conversación era entre adultos. Además, muchas veces nuestros padres cometían un error muy grave hacia nosotros. Y bueno, y la manera de defenderse de ellos no era reconociéndolos, sino mandándonos a callar. Schwartz también nos dice que el miedo nos crea gran incertidumbre, carencia de confianza en nosotros mismos. Y es por eso del por qué padecemos de depresiones económicas y del por qué hay millones de personas que realizan poco y gozan poco. Nos privamos de obtener lo que deseamos para la vida. Señores, el miedo es como una forma de infección psicológica, pero aquí la buena noticia es que podemos curar una infección mental del mismo modo que curamos una del cuerpo, pero eso sí, con tratamientos específicos probados. ¿Ok? No pequemos de incautos al creer que podemos erradicar los miedos de nuestra vida. Te digo esto ¿por qué? Porque existen psicólogos, motivadores, conferencistas y especialistas en el desarrollo humano que aseguran poder desaparecer nuestros miedos, ¿no? Con sus propias técnicas. Señores, y eso no es ni será así nunca. Aquí la verdadera realidad es que con métodos muy efectivos podemos manejar, escúcheme bien, manejar nuestros miedos y convertirlos en nuestros mejores aliados. Así que, señores, dejemos de creer en fantasmas vendedores de humo. Los miedos muchísimas veces nos impiden tomar riesgos. Entonces perdemos grandes oportunidades y casi siempre requerimos inclusive de muchos datos antes de tomar una decisión. Es por eso que vemos oportunidades, es por eso que muchos ven oportunidades donde nosotros no lo vemos. En, casi siempre para tomar una decisión, por ejemplo, en el caso de invertir, en el caso de hacer una empresa, necesitamos encuestas de mercado, análisis de riesgo, ganancias calculadas, etcétera. Entonces, ¿qué? Estamos acostumbrados a ir por lo seguro, porque somos alérgicos a tomar riesgos. Por ejemplo, vean el caso de los japoneses. ¿A dónde los ha llevado ese espíritu guerrero y de tomar riesgos? ¿Mm? Fíjate, 2 guerras mundiales, 2 bombas atómicas, terremotos, maremotos y muy recientemente, ahorita en el 2011, una tragedia nuclear a raíz del último tsunami. Eso fue aproximadamente en el 2011 y se dice que millones de japoneses, ya un poco después que pasó un poco la crisis de lo del tsunami y el terremoto, decidieron salir de Japón. Muchos, sobre todo extranjeros. Pero fíjate que yo tengo un amigo que él vive muy cerca, allá en Japón,
muy cerca de una ciudad llamada Sendai, donde, donde el tsunami hizo arrase. Fue, digamos, que la ciudad más afectada, pues está al frente a las costas del Pacífico Sur o del Pacífico, donde, donde justamente fue cerca el epicentro del terremoto en el océano, que fue de 9 grados en la escala de Richter. Entonces, en esa ciudad murieron más de 80,000 personas y las desaparecidas sobrepasan los 11,000. Y mi amigo me cuenta que ellos, cuando hacían colas para comprar agua, comprar comida, de lo que menos se hablaba era del tsunami y del terremoto. Él escuchaba a personas hablar de qué iban a hacer para solucionar, qué iban a hacer para levantar su casa, y que sabían de antemano que Japón iba a superar esa terrible crisis, así como superaron 2 guerras mundiales, 2 bombas atómicas, otros terremotos y otros maremotos, sobre todo el más reciente. Pero fíjate, esto es un tema netamente de paradigmas, de creencias, de que vemos la vida no como es, sino como realmente somos. Y es por eso que yo quisiera pasar a este punto. Bueno, dentro de todos los programas que yo he manejado a nivel de consultoría y de coaching, este tema, el tema de los paradigmas, para mí siempre va a ser tema obligatorio, pues juega un papel muy importante en nuestra preparación y proyección hacia el futuro. Para darle una definición sencilla, podríamos decir que los paradigmas es la forma que tenemos de ver y entender el mundo. Escúchame bien, escucha bien. La palabra paradigma tiene su origen en la raíz griega paradigma, que significa patrón, modelo, regla, norma, advertencia. Y es la imagen que todos tienen en su mente de la forma en que son las cosas. Y si la imagen que llevamos en nuestra cabeza de la forma en que son las cosas, de la realidad, básicamente provienen de nuestros antecedentes y nuestra experiencia. Porque todos creemos que vemos el mundo tal como es, como te lo decía al principio. Y de hecho, vemos el mundo tal como nosotros somos. Lo proyectamos en nuestro mundo exterior, en nuestro ambiente, en las personas con quienes nos asociamos, incluyendo cómo nos vemos nosotros mismos. Proyectamos nuestras experiencias condicionantes, nuestros antecedentes, una cierta serie de expectativas y creencias sobre nuestra realidad. Fíjate que yo podría describirlos a ustedes o a una situación como si realmente fuera así, pero en realidad me estoy describiendo a mí mismo. Es decir, a mis percepciones, mi marco de referencia, mi visión del mundo, mi sistema de valores, mi autobiografía, y proyecto todo esto hacia afuera. En el campo de la superación personal y el desarrollo humano, los paradigmas se refieren a las creencias que hemos aceptado como verdades absolutas, las cuales moldean nuestras respuestas y comportamientos hoy en día. Y son situaciones que de alguna manera nos han ido como inyectando como que si no se pudieran cambiar. Prácticamente podríamos decir que cuando hablamos de superación personal, los paradigmas o creencias son el marco de referencia que sirve de guía para la acción e influye en nuestros resultados en la vida. Fíjate que si las creencias que posees te están generando los resultados que quieres,
pues no debes preocuparte, pero sí por el contrario, te están llevando a una situación que no deseas. Quizás es tiempo de empezar a cuestionar su validez, pienso yo. Mira, de acuerdo con uno de mis grandes mentores, como es el señor Steve Covey, la importancia de romper paradigmas o creencias limitantes radica en que estas son como órdenes incuestionables que nos dicen cómo son las cosas, qué es posible y qué es imposible, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Configuran cada una de nuestras acciones e incluso los pensamientos y sentimientos que experimentamos día a día. Como consecuencia de ello, cambiar nuestro sistema de creencias o paradigmas es fundamental para producir cambios verdaderos y duraderos en nuestra vida. Entonces, cuando un paradigma se encuentra instalado y activo en nuestro cerebro, procesamos los mismos pensamientos repetidamente todos los santos días, por lo que la mente se crea a partir de dichos pensamientos y se torna automática, inconsciente, rutinaria y familiar. Y en consecuencia, nuestras respuestas ante los problemas se tornan también automáticas e inconscientes. Entonces, ¿qué? Cambiar o romper paradigmas significa modificar, escúchame bien, modificar la manera de hacer las cosas. Y aquellos que se atreven a hacerlo son los que se adaptan mejor a los cambios y en consecuencia tienen mayores posibilidades de éxito. Pero no te creas, más adelante te voy a demostrar que muchísima gente exitosa también se equivocó únicamente por sus paradigmas. Sufrían de lo que llaman parálisis paradigmática. Entonces, nuestro sistema de creencias están formados por todas aquellas ideas que hemos adoptado, que hemos ido adoptando como nuestras a lo largo de la vida. Entonces, la mayor parte de estas creencias las adquirimos en nuestros primeros años de existencia y ellas condicionan fuertemente nuestros resultados ahorita, en la edad adulta. Entonces, cambiar de paradigma significa hacer las cosas de un modo distinto a partir de modificar nuestras creencias. Repito, cambiar de paradigmas es hacer las cosas de un modo diferente a partir de cambiar o modificar nuestras creencias. Bueno, entonces, y esta es la pregunta que se hace muchísima gente. ¿Los paradigmas son buenos o son malos? Entonces la respuesta es que son las dos cosas. En realidad, todos trabajamos con un número determinado de paradigmas y creencias. Y en sí, los paradigmas no son ni buenos ni malos, sino que ayudan a las personas a establecer una especie de marco para su vida. Y aunque ustedes no lo crean, los paradigmas contribuyen a proporcionar directrices para el éxito, ¿no? Mucha información precisa para el éxito y para el fracaso también. Y también ayudan a filtrar los millones de trozos de información que nos bombardean todos los santos días. Forman una parte normal y corriente de nuestra existencia. El problema surge cuando uno permite que sus paradigmas se conviertan como en refugio, ¿no? Que los aprisionan. Y si cada uno de nosotros tenemos ciertos paradigmas, y los paradigmas tienden a cegarnos ante el futuro y ante las oportunidades, son por las creencias que venimos arrastrando de la niñez. Pero la pregunta del millón es, ¿podemos modificar nuestros paradigmas y creencias para adaptarnos a las nuevas ideas? La respuesta es muy clara. Es un rotundo sí. Uno puede modificar sus paradigmas si así lo decide. Y créanme, por favor, ¿saben por qué? Porque estos cambios son referencias mentales que ocurren constantemente
y en su mayoría son patrones condicionantes adquiridos. Te repito, muchas veces son patrones condicionantes adquiridos. Ni siquiera son tuyos. Aquí te voy a dar uno de los tantos ejemplos que tengo para ti donde prevalecen los paradigmas de los míos. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo. Supongamos que estamos entre dos, en un rascacielos, frente a nuestro, y estamos en el último piso del rascacielos. Ponte que sean 150 pisos. Al frente hay un rascacielos del mismo tamaño, de 150 pisos. Entre ellos está atravesada una vía. Yo te apuesto a que la mayoría de ustedes, yo los reto a que busquen en el medio de la viga. Eso sí, abajo no hay colchones, no hay nada que te amortigue en caso de que te caiga. Hay un letrero muy grande que dice, aquí te espera la muerte. Si en el medio de la viga yo pongo una bolsa con $5,000 y te reto a que vayas y la recojas, yo sé que la mayoría me dirían que no. Y si yo le subo la cantidad a la bolsa y son $20,000, al que yo rete me va a decir que no. Pero si yo cambio la bolsa por una maleta con $200,000, la mayoría me va a decir que no. Pero supongamos que en este caso, cambiando un poco la situación, yo pongo en el medio de la viga a uno de los seres que más amas. ¿Qué pasaría? Yo te retaría a que vayas al medio de la viga a rescatarlo porque está corriendo peligro, se puede caer de un momento a otro. Y yo sé que ustedes están claros en la respuesta. ¿Cuál sería? Si te atreverías a ir al medio de la viga a rescatar a esa persona que tanto amas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué las respuestas son diferentes si el caso es el mismo? ¿Mm? ¿Por qué las respuestas son diferentes si el caso es el mismo? El paradigma cambió, señores. Si yo cambio los paradigmas que me mantienen atados a mi zona de seguridad o a mi zona de confort, mi mente cambia y a partir de allí se abren miles, pero miles de oportunidades. Esto quiere decir que en cuanto que cuando estás sometido a la presión, tú empiezas a sacar tu genio interno y las ideas afloran. Ahora, quiero que con la mano en el corazón te hagas estas preguntas. Dentro de todas las actividades que realizas todos los días, ¿están dentro de tu zona de confort? Te repito, te repito la pregunta. Dentro de todas las actividades que realizas todos los días, ¿están dentro de tu zona de confort? Una de las razones por las que muchos emprendedores fracasan en el intento por conseguir el éxito en su profesión, su negocio, su empresa, etcétera, no es la falta de información, no es por falta de recursos, no es por falta de dinero. Muchas veces ellos fracasan, ¿sabes por qué? Porque se enfrentan a su mayor obstáculo, que son ellos mismos. Y desgraciadamente estamos diseñados para actuar dentro de nuestra zona de confort. Si quieres resultados diferentes, entonces empieza a hacer cosas diferentes. Albert Einstein definió la locura como hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos. Así que no esperes, no esperes tener el agua al cuello o verte contra las cuerdas para tomar acción. No. Fíjate que ideas sin acción se quedarán solo en eso, en idea. La mayor capacidad de generación de ideas, te voy a dar este ejemplo, la mayor capacidad de generación de ideas de Steve Jobs se dio en el momento en que le diagnostican uno de los cánceres más agresivos que existen, ¿m? Que es el cáncer de páncreas. Y esto no solamente le ocurrió a Steve Jobs, también le ocurrió a Víctor Frank, que yo te hablé un poco de él en la conferencia pasada.
Víctor Frank era judío. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, los nazis lo hicieron prisionero y lo llevaron a uno de los peores campos campos de concentración de la Europa nazis, de la Alemania nazis. Entonces, ¿qué? Víctor Frank fue a Auschwitz. Entonces, fíjate bien, mientras él iba en el vagón del tren al campo de concentración, él se propuso 3 objetivos. ¿Mm? 1, sobrevivir. 2, tratar de aplicar todos sus conocimientos y ayudar en lo posible. Y 3, tratar de aprender algo. Imagínate tú tratar de aprender algo en una situación como la que él estaba viviendo, en medio del holocausto. Entonces, y eso también te puede suceder a ti. ¿Cuál es la situación que tú estás viviendo? ¿Qué es lo que no te impide ver más allá digamos, de la punta de la nariz? ¿Por qué se acorta tu visión? Cuando tú te enfrentas a la urgencia, tú siempre desarrollas el genio que llevas dentro y sacas todo ese talento, pero necesitas cambiar ciertos paradigmas y creencias. Sí, necesitas cambiar ciertos paradigmas y creencias. Víctor Frank no se centró únicamente en lo que iba a vivir allá, porque él sabía que tenía 2 opciones, o morir o sobrevivir, pero en condiciones precarias. Esa fue la última vez que él vio a su familia, su esposa, sus hijos, sus padres, sus hermanos, y más nunca supo de ellos. Él pudo haber tomado la decisión y la determinación ¿de qué? De suicidarse, como hicieron muchos. Inclusive él ayudó a que muchos no se suicidaran. Pero a nivel profesional, fíjate como muchas veces nosotros nos equivocamos. Y para eso yo quiero darte algunos ejemplos. Entonces, a continuación te voy a nombrar algunas proyecciones que no fueron hechas por personas estúpidas, ¿no? Que a lo mejor intentaban engañar a alguien. Se trataba en este caso nada más y nada menos de expertos en su campo, pero pronto te darás cuenta de que estas personas no podían ver más allá de sus creencias, más allá de sus paradigmas. Escúchame esto. La primera, los aviones nunca tendrán una función importante como estrategia militar. ¿Mm? Los aviones nunca tendrán una función importante como estrategia militar. Eso lo dijo un general alemán antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Mm? Ya me imagino lo que debe estar pensando. Fíjate este. Es técnicamente imposible colocar un hombre sobre la luna. Esta afirmación nació, ¿sabe de dónde? En la NASA. Y para cerrar con broche de oro, la revista New York Times publicó esta idea en abril de 1964, afirmando las probabilidades están en contra de que Estados Unidos cumplan el plazo de 1970 establecido por el señor Kennedy, que en ese entonces era el presidente, para un aterrizaje tripulado en la Luna. O si no, pregúntale a Neil Armstrong, a Edwin Aldrin, lo que pasó el 20 de julio de 1969 a las 4:18 de Estados Unidos, 4:18 p.m. Ustedes todavía, muchos recordarán la famosa frase de Armstrong: es un pequeño paso para un hombre, pero un paso gigantesco para la humanidad. Mírame este. El fonógrafo carece de valor comercial. Thomas Edison, en alusión a su propio invento en una conversación que tuvo con uno de sus asistentes. Mírame este. Volar en máquinas más pesadas que el aire es inútil, insignificante y totalmente imposible. Eso lo dijo Simon Newcomb, astrónomo de renombre, en 1902.
Mírame este. Es una necesidad imaginar que los automóviles ocuparán el lugar de los ferrocarriles en el desplazamiento a larga distancia de pasajeros. Eso lo dijo una empresa llamada American Road Congress en 1913. Me imagino que tenía que ver, me imagino que tenía que ver algo con la industria del automóvil, pero se peló. Escucha esta. No existe posibilidad de que el hombre pueda liberar el poder del átomo. Eso lo dijo Robert Millikan, ganador del Premio Nobel de Física en 1920. Antes el cine era mudo. ¿Y eso sabes quién lo dijo? Harry Warner, de Warner Brothers Pictures en 1927. Eh, Escucha esta, por ejemplo. Pienso que existe mercado en el mundo para aproximadamente 5 computadores. ¿Mm? Eso lo dice, eso lo dijo Thomas Watson, presidente de IBM en 1943. Recuerden que en esa época las computadoras ocupaban un espacio de aproximadamente 200 metros cuadrados. Eran muy grandes, ¿no? Escúchame esta. No existe razón para que ningún individuo tenga un computador en casa. Eso lo dijo Ken Olsen, ¿no? En 1977, quien fue presidente de la Digital Equipment Corporation. Ahora escúchame esta proyección. Los cuartetos con guitarra no tienen futuro comercial. Eso lo dijo una empresa discográfica importantísima y famosa en el Reino Unido cuando se le hizo una audición a los Beatles. Y lo mismo le pasó a Elvis Presley. Fue a una audición y fue rechazado. ¿Por qué? Porque supuestamente un dragón cantaba mejor que él. Ahora, comprendo que si uno puede explotar el futuro, lo más importante debe conocer, que se debe conocer es la influencia que ejerce en nuestro sistema de creencias sobre nuestra percepción del mundo que nos rodea. Es ahí el tema de por qué no podemos ver donde otros sí pueden ver las oportunidades. Y recuerda lo que dije al principio de la conferencia. Todos creemos que vemos el mundo tal como es y de hecho vemos el mundo tal como somos. Pero con el tiempo, que en esto es lo que nosotros nos tenemos que convertir para poder conseguir las oportunidades, pero con el tiempo hubo pioneros que sin ningún tipo de temor se atrevieron a demostrar cuán equivocados estaban estas personas. De lo que te hablé al principio. Entre ellas, ¿quiénes estaban? Henry Ford, con la industria del automóvil. Los hermanos Wright, con la industria de la aviación. Ellos demostraron que sí era posible volar con algo más pesado que el aire. ¿Ah? Pregúntenle a Albert Einstein, al liberar el poder del átomo. También están Bill Gates, Steve Jobs y muchos otros que fueron capaces de demostrar lo equivocado que estas personas estaban. ¿Mm? Pero ¿cómo se llega a ser pionero? Para empezar necesitas tener una mentalidad abierta. ¿Mm? Tratar de superar todas esas limitaciones dentro del vínculo familiar, dentro del vínculo laboral, del trabajo, pues, en tu empresa. Y también observa lo que hacen los demás. La gente inteligente está rompiendo los esquemas en el mundo entero. ¿Ah? Y por otro lado, necesitas romper tus propias reglas respecto a tus éxitos pasados para poder triunfar en el futuro. No engancharte con el pasado, sino tomarlo como experiencia, ¿no? Y lo más probable es que estas reglas muchas veces fueron impuestas por alguien ajeno a tus proyectos. Aquellos que muchas veces con aquel ánimo y con aquella facilidad te dice que lo que vas a hacer no te va a funcionar. Estas personas, aunque sí fueron valientes en atreverse a dar estas proyecciones, pero hicieron historia. ¿Por qué? Porque motivaron a otros a demostrar que sí se podía lograr. Entonces también para eso necesitamos nuevos hábitos de lectura. ¿Ah? Lea sobre temas sobre lo que no es del todo experto. Lea para descubrir nuevas ideas y cómo las puede adaptar a sus necesidades inmediatas, a un mundo
cada, cada vez más demandante de información y conocimientos. Y es allí donde está la clave. Recuerda, cuando tú estés atravesando por una situación de miedo, no te limites solamente en centrarte en el miedo presente, sino haz, digamos, como que una pequeña búsqueda de ver a qué le tuviste miedo en el pasado, que son los que de alguna manera te limitan a tener, digamos, nuevos paradigmas, nuevas creencias con respecto al mundo. Ah, pero entonces, ¿de dónde provienen estas oportunidades? ¿De dónde provienen estas oportunidades? Esta pregunta tiene solo una finalidad. Cuando tú crees que alguna cosa es imposible, tu mente va a trabajar automáticamente con aquellas creencias y paradigmas que te limitan. Pero cuando tú realmente crees que cualquier cosa sí puede ser posible, entonces todo será a tu favor, todo se va a dar a tu favor. Fíjate que aquí el elemento clave es una decisión. El creer que alguna cosa puede ser hecha pavimenta de alguna manera el camino para soluciones creativas. De lo contrario, se dan pensamientos destructivos. Y es por eso que necesitamos mirar más allá de nuestra zona de confort, de nuestra zona de seguridad. Yo te voy a dar un ejemplo, pero un ejemplo muy notable que aunque se refiere a la industria de la atracción, también aplica a las personas, a los profesionales y a los futuros empresarios. Esta vez haré referencia al Circo Soleil. Ellos decidieron salir de su zona de confort y reinventaron el circo. Pero ¿cómo lo hicieron? Ellos reconstruyeron las fronteras, escúchame bien, pues también funciona para nosotros como personas. Ellos reconstruyeron las fronteras de un mercado poco aprovechado y desconocido para separarse de la competencia, en lo que para mí fue una estrategia muy bien calculada y súper contundente. Cuando el Circo Soleil apareció por primera vez, los demás circos se dedicaban a compararse entre sí y a maximizar su participación en, en un mercado que cada día su demanda se reducía más y más, exprimiendo, digamos que los mismos actos circenses tradicionales. Estos circos, estos circos se enfocaban únicamente en entretener al público con, por ejemplo, con devoradores de fuego, saltibanquis, payasos, el hombre bala y, por supuesto, los domadores de animales, que era una de las atracciones favoritas del público en general. Pero la industria perdía constantemente a su público, pues estaban aburridos de lo mismo. Y por consiguiente existían además ese sentimiento creciente de los grupos protectores de los animales contra su uso en los circos. No sé si lo recuerdan. Y todavía hoy en día se maneja eso. Entonces, el Circo Soleil actualmente es el circo más grande y más famoso del Canadá y del mundo, pero en su tipo. ¿Por qué? Porque pudieron ver más allá de su zona de confort y rompiendo con viejos paradigmas para crear nuevos paradigmas. Ellos crearon un espacio nuevo en el mercado. El Circo Soleil triunfó porque reconoció que para tener éxito en el futuro las personas y las compañías tendrían que dejar de competir entre sí y que la única manera, escúchame bien, la única manera de vencer a la competencia es dejar de tratar de vencerlas. El Circo Soleil, al no ser un circo común, ni tampoco una producción teatral clásica, no prestó atención a lo que hacía la competencia, pues por ejemplo. Y en lugar de aplicar la lógica convencional de ganarle
la partida a la competencia, ofreciendo una solución mejor, o sea, un circo más divertido y más emocionante. Más bien quiso ofrecer al público la diversión y las emociones del circo simultáneamente con la sofisticación intelectual y la riqueza artística del teatro. Nada más y nada menos. Por consiguiente, redefinió el problema mismo en otros términos. El Circo Soleil aprendió a ver con nuevos ojos no solo a los clientes tradicionales del circo, ¿no? Que son los niños, los chamos, sino a las otras personas que no eran sus clientes tradicionales, ¿no? Los clientes adultos que les gustaba ir al teatro. Pero fíjate que lo contrario también puede aplicar a nosotros. Yo sé que muchos de ustedes habrán escuchado sobre la tragedia nuclear en Chernobyl. Creo que eso fue en 1985, si no me equivoco. En un día común y corriente, uno de los reactores de la planta nuclear empezó a botar residuos. Y resulta, y resulta que esos residuos eran residuos radiactivos. Ellos, en su afán, en su afán de creer que lo que estaban viendo era imposible, fue la razón por la cual hubo esta tragedia. Porque los residuos que estaba botando el reactor era grafito, que era un componente muy tóxico y altamente radiactivo. Fíjate, estos inteligentes y bien entrenados ingenieros vieron directamente la prueba de una explosión inminente del reactor, pero decidieron que no había nada que indicara una explosión. Desgraciadamente, a los que ellos se referían era que no había nada que indicara una explosión y que el reactor se encontraba intacto, mientras el reactor seguía botando grafito. Y con base a esa creencia, el equipo de ingenieros dijo a la gente, incluidos los periodistas, que el núcleo del reactor estaba bien. Pero fíjate que ellos tenían la bendita evidencia justo delante de sus ojos. Hay una explosión, va a haber una explosión dentro del reactor, en el reactor. Y sin embargo, debido a la profunda fe que le tenían al diseño del reactor, rehusaron aceptar que tal información era cierta. Entonces, ¿qué? Desgraciadamente los ingenieros murieron por exposición masiva de la radiación. Pero lo que en realidad produjo su muerte fue su incapacidad para ver más allá de sus paradigmas y de sus creencias con respecto al reactor, que ellos decían que era perfecto. A eso es lo que llaman en el argot de los futurólogos parálisis paradigmática. La parálisis paradigmática es una enfermedad mortal de certeza o de incertidumbre. Y fíjate que hoy en día Chernobyl es una ciudad fantasma. Y hasta el sol de hoy se cuentan por miles las víctimas de ese desastre nuclear. ¿Por qué? Porque sencillamente no quisieron ver más allá de sus paradigmas. Y es por eso que siempre nos preguntamos, ¿por qué nosotros no podemos las oportunidades donde otros sí lo pueden ver? Yo le voy a recomendar un video muy interesante que me recomendó una gran amiga, Sandra, que se llama Tierra de Diamantes. Y ese video te dice cómo nosotros muchas veces estamos parados sobre la fama, estamos parados sobre el éxito, estamos parados sobre la riqueza y nuestras creencias limitantes, nuestros paradigmas sencillamente no nos dejan ver más allá. Entonces, ¿qué?
Ya para concluir, yo quisiera hablarte un poco sobre, sobre otro ejemplo, porque ese ejemplo no es solo para Chernobyl, ese ejemplo también de parálisis paradigmática es para la industria relojera suiza, también para inclusive para General Motors, para Sony. Entonces, todos estos casos son historias que tú puedes, digamos, leer y, digamos, inspirarte con ellas, inspirarte para seguir adelante. Ok, entonces, pero ¿cómo aplica esto nosotros como profesionales, autónomos, empleados, futuros empresarios, etcétera? Es muy sencillo. El elemento clave aquí es modificar la manera de hacer las cosas, ver el mundo con otros ojos, abrir nuestra mente, tomar más riesgos y lo más importante, tener intuición. La intuición es sencillamente la capacidad de tomar decisiones acertadas con poca información. Aquellas personas que no confían en la intuición solo pueden explicar el triunfo de los que sí le tienen fe a su propia intuición. Yo a esa persona los llamo pioneros de paradigmas. Todos conocemos gente con buena intuición que nos dicen, supuestamente, yo sabía eso hace 5 años. Sí, sí, yo estaba seguro de que eso iba a pasar. Yo lo intuía. Pero, pero todos conocemos a este tipo de gente que solamente habla por hablar. Entonces, si ellos sabían que iba a suceder, ¿por qué no hicieron algo al respecto? Entonces, la realidad es que estas personas nunca tendrán una respuesta honesta cuando tú les preguntes, ¿por qué no hiciste algo al respecto? Estas personas no vieron la oportunidad donde otros sí lo pudo ver, porque vieron más allá de sus límites paradigmáticos. Por eso es que necesitamos tener flexibilidad paradigmática. Así que tengamos el coraje de manejar eficazmente el riesgo de dar ese primer paso como un verdadero visionario. Un visionario es aquel que constantemente está analizando hacia dónde se dirige el mundo. ¿Sabes para qué? Para llegar allí primero. Recuerden a los japoneses. Recuerden inclusive la misma Europa de la posguerra. ¿Cuántos no vieron su visión de triunfo en los países latinoamericanos? Lo digo cuando llegaron por ejemplo, en este caso, los italianos a Venezuela, los españoles. Y ya para cerrar, yo quiero que recuerdes esto. Cuando a ti te engendraron, tuviste que competir con más de 20 millones de hermanos para llegar a una meta. ¿Mm? Entonces fue tu experiencia de lucha y de triunfo, donde cualquiera pudo llegar, pero llegaste tú. ¿Mm? Pero aquí la pregunta del millón es, ¿fue suerte? ¿Mm? ¿O fue tu esfuerzo? Sea como haya sido, tú eres un triunfador y ese espermatozoide llegó primero. ¿Sabes por qué? Porque fertilizar el óvulo no es tan fácil. Existen millones de personas que son inclusive infértiles, pero tú pudiste triunfar, tuviste un gran éxito. Fueron más de 20 millones que quedaron sin nacer, señores. Y si ya tú eres un triunfador, entonces para triunfar tienes que vivir la energía del triunfo, no vivir en el pasado que nos paraliza, convertir nuestro pasado como experiencia de aprendizaje, sencillamente. El éxito en la vida, el éxito en la vida genéticamente ya lo tienes. Para triunfar, muchas veces lo que se necesita es ganarle al tiempo, ganar en velocidad y hacer las cosas tan solo un poco más que los demás. Pero para triunfar no hace falta que seas
ni hermoso, ni feo, ni atlética, ni flaco, ni blanco, ni negro, ni moreno, ni gordo, ni flaco. Tienes que ser tú mismo, auténtico, carismático, disciplinado, positivo, apasionado, pero sobre todo gozar de una buena salud física, mental, emocional y espiritual. Aprende a amarte y a gustarte más. ¿Y sabes qué? Brilla con luz propia. Yo me imagino que la mayoría de los que estamos presentes alguna vez habrá tenido un carro o un carro recién sacadito de agencia. De repente, en un momento determinado, el tablero indica que algo está pasando con tu carro, con una lucecita roja. Se enciende una alarma, como quien dice. ¿Qué haces tú en ese momento? Indiferentemente de que el carro sea de agencia o sea de seguro, o lo hayas comprado de segunda mano, tú enseguida vas al taller a ver qué le pasa a tu carro, dónde está la falla, antes de que todo se complique. Pero, pero, si la alarma se enciende en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, el cuerpo nos indica de que hay algo en tu estilo de vida de que no anda bien y que necesitas ir a un médico. No lo haces y solo espera reaccionar cuando el cuerpo te pasa factura. Yo, como te dije al principio, soy especialista en técnicas de terapia complementaria, las mal llamadas terapias alternativas, y yo tuve la suerte de formarme con un médico que me enseñó muchísimo. Entonces, ¿qué? Yo tuve la suerte de trabajar con él 30 años y conocí muchísima gente con muchísimas patologías y previo a esas patologías, el cuerpo les avisó de que algo en su estilo de vida no anda bien. Muchas veces nuestras limitaciones mentales se deben a situaciones físicas, dolores. Es que yo no puedo creer cómo hay personas que dicen, no, yo sufro de dolores de cabeza, yo soy hipertenso. No, dice que mi dolor cervical se debe a la degeneración de ósea porque mi tatarabuela sufrió de osteoporosis. Entonces, un dolor constante y permanente a los cuales mucha gente se acostumbra puede ser una limitación para tener una mejor visión de las cosas. Tener un paradigma más factible que nos lleve al lugar donde nosotros queremos llegar. Entonces, ¿por qué yo ahora mezclo esta parte? Porque la segunda conferencia la próxima conferencia que yo voy a dictar, ya Aldo les informará la fecha exacta, se va a llamar Salud Integral Complementaria. Ahí vamos a hablar de salud, señores. Ahí vamos a hablar de salud. Esa parte de la salud integral complementaria, a mí me costó mucho introducirla dentro de, bueno, yo la introduje dentro de mi programa de conferencias y consultoría y coaching, pero me costó mucho introducirla más bien para la parte empresarial. Habían empresarios que me preguntaban que para qué yo iba a hablar de salud integral, que tenía que ver eso con ventas, que tenía que ver eso con gerencia, que tenía que ver eso con finanzas. Y déjame decirte que sí tiene muchísimo que ver. Porque justamente yo aprendí sobre la esencia del ser humano y a creer sobre los cambios en el ser humano también cuando yo trabajé durante 30 años con personas con distintas patologías. Cáncer, SIDA, lupus, hipertensión arterial, infarto, todo ese tipo de patologías. Que cuando yo empecé a ver cambios positivos, sobre todo en personas con cáncer terminal, porque muchos llegaban a nuestro centro ya diagnosticados para 3 meses, no, en 3 meses te mueres. Y yo veía que esos cambios se daban
yo empecé a creer más en los cambios del ser humano. Entonces, ya para concluir, te voy a lanzar una pregunta. Para ti, ¿qué puede ser más fácil? ¿Curarse de un cáncer o crear una empresa exitosa? La mayoría de la gente siempre me responde eso. No, no, hacer una empresa exitosa. Y déjame decirte que esa no es la respuesta. ¿Por qué? Porque todo depende de tu decisión. Si lo haces fácil o lo haces difícil. ¿Mm? Las muertes, la muerte con respecto a las enfermedades, yo me di cuenta que era una decisión personal. Yo recuerdo a Pipo, que de paso fue un gran amigo mío, es un gran amigo mío. A Pipo le diagnosticaron VIH en 1986. Desde entonces se fue a mi fundación, a nuestro centro, para que lo ayudáramos. Y una de las cosas que Pipo me dijo era que como ya tenía síntomas de la enfermedad, entonces los médicos le habían ya dicho que él lo que iba a durar eran 2 años. Y él todavía le faltaba por graduarse de arquitecto en la universidad. Y él dijo, Evandro, yo de esta vaina no me voy a morir. Y cuenten desde 1986 hasta el 2016, creo que son 30 años. ¿Sí, no? 30 años. Bueno, el caso es que Pipo tomó la decisión de no morir de VIH y ahí está. Sano, sano. Es portador del virus, pero sencillamente tomó la decisión y la determinación de no morirse. Entonces, si él tuvo la fuerza y tantas personas que yo he tratado, y de eso también se trata el libro que yo estoy escribiendo, que lo tendré listo para mediados del año que viene, Dios mediante, si él pudo cambiar, si él y otras personas pudieron cambiar la dinámica biológica de una enfermedad, de un tumor, de un virus tan mortal como es el virus del VIH, ustedes también pueden cambiar su dinámica interna. Es tan fácil como que si yo los mando a que cierren los ojos y que visualicen un limón. Visualizan un limón. Entonces yo los mando a que corten el limón, lo huelen, se lo exprimen en la boca. A la mayoría de las personas se le hace agua a la boca con una información que yo te estoy transmitiendo a ti. Con una información que yo te estoy transmitiendo, hay una reacción corporal. ¿Cómo se hace agua a la boca? Pero resulta que con nuestros pensamientos y las veces que visualizamos diariamente, que son cosas negativas en la mayoría de los casos, también hay reacciones biológicas, pero hay muchas que no se sienten. Y si alguna vez se arraigan en algún sitio y después se somatizan y se convierten desgraciadamente en enfermedades mortales. Enfermedades que dicen la mayoría de los médicos que te van a llevar a la tumba. Entonces, dentro de nuestro programa de coaching, nosotros te podemos enseñar a visualizar, a meditar, a tomar conciencia del momento presente sin estarse agarrando mucho del pasado y tampoco sin estarnos lanzando tan rápido al futuro. Entonces las posibilidades de cambio sí se pueden dar en el ser humano, en todos los aspectos, en todos los aspectos. No porque lo leí, no porque me lo dijeron, yo lo viví. Fueron 30 años, señor, y todavía lo hago. 30 años trabajando con personas y con todo tipo de patologías. Entonces, toma conciencia de eso. Abre tu mente, abre tu mente. Y para cualquier información sobre coaching personalizado, presenciales o vía internet, también te la podríamos dar sin ningún problema. Hay una parte introductoria donde yo te digo de qué manera vamos a trabajar, porque otra cosa es que yo también trabajo un poquito diferente, escúchame, un poquito diferente al coach tradicional. Pero entonces, eso no quiere decir que me gusta llevar la contraria, ni me gusta romper con las reglas de juego, sino que nosotros a veces, nuestra visión, nuestra manera de ver las cosas, nos llevan únicamente a atrevernos
hacer ciertos cambios que de alguna manera nos pueden favorecer y a mí me lo pueden, y a mí me lo ha demostrado, me lo han demostrado 30 años de experiencia. Entonces, bueno, ya sin más nada si ya más nada que agregar, entonces ahora quedo a su disposición para las preguntas concernientes al tema que vamos hablando hoy y ya Aldo te va a decir entonces cuál va a ser la fecha de la próxima conferencia, la cual se va a llamar Salud Integral Complementaria. Escúchame bien, Salud Integral Complementaria. Muchísimas gracias, muchos besos, muchos abrazos, los quiero mucho y ya saben, el mundo fluye.